Sabemos que la comunicación entre los ciudadanos a través de las redes, a través de los nuevos sistemas de comunicación, permiten advertir fácilmente que el ciudadano quiere participar más activamente en las cuestiones del Estado y en las cuestiones del Poder Ejecutivo, del Legislativo y también judicial. Sabemos que el ciudadano tiene una exigencia de ir a una democracia representativa y participativa. Por lo tanto, la transformación de las estructuras republicanas tradicionales bajo una impronta más democrática debe ser un objetivo permanente del Estado en la medida en que el Estado pretenda representar el interés público y a la población. Por eso estas normas no son normas aisladas y no son normas que no tienen una validez histórica, ni tampoco carecen de una perspectiva futura. Sabemos que se inscriben en la idea de democratizar un poder, democratizarlo más a un poder. Y sabemos que responde a un reclamo ciudadano. Y también sabemos que democratizar el Poder Judicial aún más va a ser un logro saludable para la consolidación democrática en la Argentina. Partimos del concepto, además, de que el sistema representativo republicano y federal argentino, siguiendo los lineamientos de la Carta de Estados Unidos, cuando Estados Unidos no jugaba el rol que hoy juega en el mundo, muy discutible en muchos aspectos, sino que era el país emergente de una colonia anglosajona, determinaba que los tres poderes debían tener representantes electos por el pueblo, no solamente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nuestra Carta siguió esos lineamientos de la democracia en América, y por ese sentido, y en ese sentido, se eligió presidente de la Nación mediante el voto, y se eligieron legisladores mediante el voto. Pero quedó en Argentina el residuo de un poder que tuvo que tratar de salvar su déficit democrático a través de los otros dos poderes. Y ese poder que no elige a sus integrantes por el voto popular es el Poder Judicial. Ese déficit democrático de origen, reconocido obviamente por el Poder Judicial, y ese déficit democrático de ejercicio, porque sus integrantes tampoco responden a la ciudadanía en forma periódica como lo hacen los legisladores del Poder Ejecutivo, debe tener mecanismos para que permanentemente mantenga su nivel de representación y respete la soberanía popular. Siguiendo con el análisis de la carta que inspiró a este país, la Carta Constitucional, aún vemos que en ese país, en Estados Unidos, no solamente se elige el presidente y se eligen los legisladores por voto directo, sino que se eligen los jueces. El 70% de los estados de ese país tiene jueces estatales, no federales, mediante el mecanismo del voto popular. En Argentina el mecanismo del voto popular para la elección... Bueno, Venegas, creo que ya le alcanza con esta explicación del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, ex intendente de La Plata, ¿no? Sí, lo que dijo podría ponerse en boca de Hitler, de Mussolini, de Fidel Castro, de Stalin. Pero no es cierto lo que dice, no es cierto lo que está diciendo, la comparación que hace con Estados Unidos. No, no es cierta la comparación con Estados Unidos porque de entrada está hablando de la deslegitimación del Poder Judicial por el hecho de no acercarse a la opinión popular, ¿no? Y eso no, y está hablando encima de las sentencias de los jueces que no se adaptan al pensamiento de la gente que participa en las redes sociales, ¿no? Y además tampoco es cierto, porque esto es nada más que la destrucción del Poder Judicial para que le haga caso a la señora, sobre todo en el caso de Clarín, ¿no? O sea, no hay que aceptar de ninguna manera discutir en otros términos. Y no es cierto porque dentro del paquete está establecido por este señor, que podría ser un perfecto representante del nacionalsocialismo, está el hecho de terminar con las medidas cautelares que aseguran a los ciudadanos individualmente que van a tener una defensa posible frente a un gobierno como la que tiene el señor Abal Medina, por ejemplo, que tiene una medida cautelar contra el gobierno de la ciudad, ¿no? No es cierto porque están formando unas cámaras de casación, cosa que nadie advierte con suficiente gravedad, están formando unas cámaras de casación que van a impedir el acceso a la Corte, ¿no? Y no es cierto porque están formando
un partido, Frente para la Victoria, dentro del Poder Judicial, que se encarga de defender los intereses del gobierno, ¿no? Y no es cierto, porque si estuviéramos en Estados Unidos todo el gobierno estaría preso, empezando por la señora, el señor Alac, ¿no? Todos los que tienen bienes que no pueden ser defendidos de ninguna manera, ¿no? No es cierto, porque en este país te anuncian a través de los medios de comunicación o por comunicados de prensa delitos que no son perseguidos, ¿no? Mientras, digamos, que se encargan de ir con la FIP sobre los disidentes, sobre aquellos que molestan, sobre las empresas con las que no se puede hacer un curro, ¿no? Ahora están avanzando sobre el juez López Vizcarra porque molesta a la FIP en sus fines de tipo persecutorio, ¿no? Así que es bastante distinta la situación de la justicia. No es cierto, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se investigó la causa de Antonini Wilson y se llegó a condenar a mucha gente, mientras que en la Argentina no se molestó a nadie, ¿no? Entonces, no es cierto, porque la tienen conquistada la justicia, a través de la falsa política de derechos humanos, utilizada también para cualquier otro propósito, ¿no? En su filtro de funcionarios y magistrados, ¿no? Esos funcionarios y magistrados que se salvan de ser perseguidos por patrimonios que no pueden explicar, que después, además de rendir servicios para lo que llaman la causa de derechos humanos, que es en general persecución sin defensa, sirven también, por ejemplo, para tapar a vudú o lo que fuera. Jueces que tienen prontuarios, jueces sobre los cuales tienen carpetas, ¿no? En Estados Unidos esto no pasaría. No solamente hubieran echado el presidente, estaría preso el presidente si pasara esto de proteger, ¿no? O extorsionar a jueces de la manera que lo hacen. En Estados Unidos, por ejemplo, el señor Moreno tendría que estar preso, ¿no? Acaba de pedirle a 49 empresas del sector agropecuario, esto no salió a ningún lado, lo acaba de pedir ayer. Pedirle es apretarlos, ¿no? Le acaba de pedir 5 millones de pesos para lo que llama un fondo solidario para atender a las inundaciones, ¿no? Y acá tengo la lista de las empresas: ACA, ADM, AFA, ADECO, AGD, Agrogranga, Agrotecnología y Servicios, que además, además la van a poner a la plata, ¿eh? Por supuesto, ya la pusieron. Claro. Amaggi Argentina, Andreoli, Bunge, Bullati, Cantabria Sociedad Anónima, Cargill, CHS, Compañía Argentina de Granos, Cresud, Cursija, Dreyfus, El Tejar, Sport Grain, Giar, Graneles de Argentina, Grupo Glencore, Isaura, la Leoginosa Guangelén, la Providencia SRL, la Artirigoyen, Liaga Argentina, Los Grobo, Mangrobo, Molinos Pañuela. A todas estas empresas les ha dicho Moreno: pongan esta platita, ¿no? Molinos, MSU, Multigrain, ¿no? Nidera, Noble, Óleos del Centro, Prines, Producción Sudamericano, Quebrachito, Seda, Enrique Ceni, Danoni, Tilo Pampa, Toesper, Tomás Hermanos, Universal Grain, Vicentín, y bueno, el total general son 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que tienen que hacer con eso? Lo tienen que depositar en algo que llaman Fondo Solidario de Emergencia Climática, cuenta del Banco Nación 482-439-6. Son unos pesitos. Venga, son unos pesitos. Si ya lo dijo la señora Presidente, estos que ya le hicieron a pala, ahora que colaboren. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Esto que es un delito, se llama extorsión, se llama abuso de poder, al que todos acceden, ¿no? Apretados, o por la FIP, o por lo que fuera, o porque las consecuencias vienen después. Un funcionario no puede amedrentar de esta manera a nadie en los Estados Unidos. Va preso inmediatamente, porque cualquiera de estos jueces, electos o no electos, en elecciones que son locales, ¿no?
que no tienen nada que ver con la política general. ¿Son afiliados a algún partido allá en Estados Unidos? ¿En la elección llevan la boleta de algún partido? Que no firman solicitadas, ¿no? Apoyando al gobierno. Esto no existe, no hay este grado de putrefacción. Pero lo más grave de todo es esto que está diciendo el señor Alac, y lo dijo la Presidenta de la Nación. Lo acaba de llamar Alac perfeccionamiento democrático. Claro, el perfeccionamiento siempre está atrás de todo propósito totalitario, ¿no? ¿Qué es lo que hace totalitario? Eliminar las impurezas que hay en la sociedad, como hace 678, nos está purificando a aquellos que no somos suficientemente perfectos a sus ojos, como Micheli, que hace preguntas que no tiene que hacer. Hay que entender, para ser periodista oficialista, hay que entender las preguntas que no se tienen que hacer, ¿no? Eso es lo que está pasando en las facultades de periodismo, ¿no? Ayer me contaba una amiga en Facebook que se puso a estudiar periodismo, y las primeras preguntas que le hacían era: ¿ustedes ven 678? Porque acá no queremos formar gente que quiera trabajar en Clarín, ¿no? Entonces este es el avance de un Estado totalitario. Y lo peor que ha dicho este señor Alac, gran responsable de las inundaciones en La Plata, ¿no?, es que el Estado siempre tiene que tener la razón. Como dijo Yoma hoy, qué suerte que algunos se despiertan, como dijo Yoma hoy, esto es la perfecta descripción de un Estado totalitario. El Estado no somos todos, el Estado es aquello de lo cual nos tenemos que defender. Los tribunales de justicia están justamente por eso afuera de la competencia política, tienen que estar afuera de la competencia política, porque no puede ser que en la victoria o en la derrota de una elección se jueguen nuestros derechos. Eso es inaceptable. Y es justamente lo que están tratando de lograr. Ganaste, tenés toda la impunidad, podés robar a mansalva. No tenemos que hacer ni siquiera una especulación general sobre el efecto de esta reforma. Es lo que el kirchnerismo nos muestra todos los días cuando habla de la democratización de los medios, ¿no? La democratización de los medios es que ya se peleen entre ellos a ver qué preguntas se pueden hacer, qué preguntas no se pueden hacer. Por esa misma democratización que hicieron con los medios es la democratización que van a hacer con la justicia. Este es un motivo para levantarse contra el gobierno. Es así. Este ni siquiera es un motivo para criticarlo. Ahora, yo no creo que haya tono. Desgraciadamente, la gente que dice las cosas como son es una ínfima minoría, ¿no? En general, todo el mundo está en la estupidez, en todos lados, está todo el mundo en la estupidez. Es muy lamentable lo que está pasando en Argentina, porque este es un motivo, repito, para levantarse contra el gobierno. Suena fuerte, qué lástima, pero no saben lo fuerte que es que un gobierno se quede con la justicia, pero además un gobierno de ladrones y de mentirosos como este, ¿no? No ha habido, yo no he conocido, no tengo la experiencia de haber conocido, porque como no viví en el país de Idi Amin, no solamente tengo el de Néstor Kirchner, que era un buen ejemplo de eso. Nunca he visto una manga de ladrones, de mentirosos y de gente de tan mala fe, tan autoritaria, tan cerrada en sus argumentaciones, tan fanática, ¿no?, tan parecida a todo lo que conocemos del nazismo, de esa locura colectiva que empezó simplemente con los pequeños pasos de asustar a la gente. Y eso lo vemos a diario. Ese fenómeno loco de la gente particular en las casas, en los colegios, que se pelea con otros por la defensa cerrada del gobierno, ese es el fenómeno psicológico que, como alguien dijo el otro día, se describe en la película La Ola, y la locura colectiva que llevó una masacre, y ahí sí a un genocidio general. Simplemente eligieron a los judíos porque era lo que tenían a mano, pero cualquier categoría de personas puede pasar a depender, digamos, a sufrir la misma persecución. Justamente por esto lo que dice este líder nazi de la Argentina, que es el señor Alac, que después de sus palabras, lo estoy juzgando por sus palabras, esto de que ellos vienen a traer la perfección. Siempre han sido la perfección, igual que Hitler.
Doctor Venegas agrega algo más. Desde ahora, 20 millones de argentinos, dice, esa es la cifra que dice, van a tener más democracia para elegir a sus representantes. No puede ser que sean elegidos solamente entre los abogados. Yo no creo en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está en la Constitución. Fue votado por esta señora que está ahí, ¿no? Cuando votaron el Consejo de la Magistratura decían que era para eliminar la influencia política en la decisión y en la elección de los jueces, para eliminar justamente la influencia del Poder Ejecutivo en la selección de los jueces, ¿no? Es el sistema menos transparente que hay. Y ahora lo quieren llevar al sumum de todo eso, que es que directamente detrás del Consejo de la Magistratura esté la mano del gobierno, pero que no haya ninguna forma de que se vea. Antes sí se veía, porque tenía que firmar el presidente la designación y a quién elegía, ¿no? Pero acá no, esto no es una reforma general, esta es la reforma general para hacer zafar al kirchnerismo de las consecuencias judiciales. No solamente en el fuero penal, ¿no? Acá vas a ver a las empresas kirchneristas ganando todos los juicios. Y para ganar un juicio en el fuero comercial o en el fuero civil, y se van a volver mucho más ricos de lo que ya son, ¿no? Y se van a corromper mucho más de lo que ya lo han hecho, a través de también la promesa de fallos judiciales, que van a ser resueltos del mismo modo que resuelve Guillermo Moreno, por ejemplo, pedirle a estas empresas, ¿no? Después de años de una etapa fundacional donde cambiaron la historia y terminaron con la pobreza contra el neoliberalismo, que cuando hay una inundación tiene que salir a apretar a unos cuantos empresarios para que pongan plata para hacer atender a una emergencia, ¿no? Mientras le van a dar la supercar a los niños que están por egresar para comprarles el alma, como ya han comprado el alma de muchos más, ¿no? Así que yo ya no sé más que decir, porque encuentro que fuera de nuestro propio ámbito y vivimos como en un microclima con el programa, y hay otros programas que hacen lo mismo, y en esta radio mismo, que es una especie de isla de la Argentina, que afuera sí está en el espíritu de la gente que protesta en la calle desesperada, la que Alá no quiere escuchar. Alá quiere escuchar a los militantes que aparecen comprados por ellos en las redes sociales, dicen, ¿no? Tienen que fijarse un poco más lo que dicen las redes sociales. Ahí pienso que en el espíritu del 18 de abril, como fue el 8N y demás, hay mucha gente que vale la pena. Ahora, responsable, gente que esté en la Cámara de Diputados, que de vez en cuando hacen críticas, no salen en algún reportaje a decir cosas, los veo totalmente dormidos en proporción a la gravedad de la situación. Máxime si creen que esta gente está perdiendo las elecciones. Aunque las pierdan igual, ¿no? Aunque hagan cálculos y digan, se termina el kirchnerismo, no hay que preocuparse en octubre. Yo en esas cosas no creo. Creo que va a haber un enorme fraude en la Argentina, y para eso hay que estar preparado, ¿no? Que si el gobierno no es legítimo por sus acciones, va a pasar después a no ser legítimo por su fraude. Pero con esta reforma de la justicia, olvídense, o que ganen o pierdan y no consigan poner a sus consejeros en el Consejo de la Magistratura para hacer de la justicia ollarvides todos, ¿no? Porque cuando hablan de perfeccionamiento, miren al sumum de la perfección, es el señor Ollarvide o el señor Zaffaroni. Esos son los jueces perfectos para el señor Alá. Cuando esto pase y tengan esta reforma, aunque pierdan las elecciones, los Ollarvides de la Cámara de Casación van a estar protegiéndolos a ellos de las investigaciones, van a estar haciéndole ganar los juicios a las empresas kirchneristas, y que se agarren los opositores o la gente que no arregle con esta gente que va a estar enquistada y no va a poder ser removida con tanta facilidad, ¿no? El secretario de Justicia, Julián Álvarez, ahora está aclarando, no sé para qué aclaran, ¿no? Porque dice que esto no es coyuntural lo que están haciendo, ¿eh? Y la coherencia se sustenta en el principio de participación popular, pero estas no son medidas por el momento. No, son las medidas nada más que porque están perdiendo la medida cautelar contra Clarín. Nadie debería aceptar discutir con esta gente, salvo en términos
de que están tratando de reventar a la justicia porque no le salió bien la jugada de Clarín. Así es, Venegas, le vamos a proponer una pausa. Y lo que no entendía al principio de la aclaración que hizo el ministro de Justicia sobre Estados Unidos, antes no creo que pensara así de Estados Unidos como piensa ahora, pero bueno, esa comparación ahí, en esa presentación, no sé qué sentido tuvo aclarar su postura política, porque decía que este Estados Unidos no es aquel Estados Unidos de la comunidad anglosajona que fundadores de América, etcétera. Ahora son otros Estados Unidos que no comparte las cosas que hacen en el mundo, una chavización ahí en su discurso, ¿no es cierto, Venegas? Absolutamente, pero además acá no están ni siquiera proponiendo la elección de los jueces, están proponiendo desmembrar el Consejo de la Magistratura porque no lo pueden controlar, ¿no? En Estados Unidos no solamente no lo tomarían en serio, no lo vota nadie. Lo que es muy lamentable en la Argentina es que a esta gente lo voten.